La enfermedad vascular cerebral se encuentra entre las primeras causas de muerte, según datos del Instituto Nacional de Neurología y de Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. La enfermedad vascular cerebral destaca como la causa más común de incapacidad en adultos y es la quinta causa de muerte en nuestro país. Vamos a escuchar la siguiente información. De acuerdo con información del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, cuando una persona sufre un infarto cerebral por primera vez, su probabilidad de morir es de 30%. Esta alteración neurológica se caracteriza por aparición súbita, con síntomas de 24 horas o más, y puede causar secuelas e incluso la muerte. Existen 3 tipos de enfermedad vascular cerebral, 2 de los cuales son causa de infarto cerebral, trombótico y embólico. El primero ocurre cuando el flujo de la sangre de una arteria cerebral se bloquea por la presencia de algún coágulo que se forma dentro de la arteria, mientras que el embólico se da cuando el coágulo se origina en una parte alejada del cerebro, como el corazón. Algunos signos de alarma son entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, el brazo o la pierna, en uno o ambos lados del cuerpo, visión borrosa o reducción de la visión en uno o ambos ojos, aparición brusca de mareos, pérdida del equilibrio o caída sin explicaciones, así como incapacidad repentina para comunicarse y aparición súbita de dolor de cabeza de gran intensidad y sin causa aparente. La presión arterial alta, enfermedades cardíacas o diabetes descontrolada, colesterol alto y tabaquismo son factores que aumentan la probabilidad de sufrir un infarto cerebral. Y saludo con agradecimiento esta mañana a la doctora Lorena Cuellar Gamboa. Ella es neuróloga vascular y precisamente vamos a hablar del infarto cerebral. Doctora, muy buenos días y gracias por darnos esta entrevista aquí a Código Salud. Hola Adriana, encantada, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de saludarla y bueno, pues con mucho interés de que nos informe y de que nos precise exactamente. Quiero empezar preguntándole cuál es la diferencia entre un infarto cerebral y entre, hay muchos otros tipos también de padecimientos en un momento dado, ¿no? Del cerebro. A ver, un derrame, se me fue el nombre, perdóneme. Un derrame vascular y un infarto, eso. Lo que es un evento vascular cerebral se divide en 2, que es isquémico, que es el 80% de estos, y el hemorrágico, que es entre el 15 y un 20%. El isquémico, que es el que es más frecuente y del que vamos a tocar más en esta ocasión, sí. Se debe por diferentes causas. La importancia y la gran importancia de transmitir esta información a través de tu programa es que el 80% de las embolias, también llamada embolias o infarto cerebral o ictus isquémico, ¿no? Ya nos tenemos que ir familiarizando con la nueva nomenclatura, es que el 80% de los infartos cerebrales se pueden prevenir, es decir, el 80% de las embolias. ¿Qué es un evento vascular cerebral isquémico, que es el que vamos a hablar? Es la oclusión, está causado por una oclusión de alguna de las arterias principales que llegan a irrigar alguna parte específica del cerebro. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué decimos que el 80% se pueden prevenir y cuál es la importancia de transmitir esta información? Primero, porque en nuestro país es la segunda causa de muerte, como ya lo comentaron en la introducción, y es la primera causa de incapacidad, de cualquier discapacidad del habla, ¿no? De la capacidad para entender, para comprender, para moverse, para caminar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este conocimiento de que el 80% de esto se pueden prevenir, realmente, bueno, pues es una maravilla saber este conocimiento, ¿no? Y esta parte médica que tenemos que conocer a nivel poblacional. Uno, porque evidentemente, bueno, es importante porque somos un país en vías de desarrollo y no todos tenemos la capacidad para contar con medicina, ¿no? No todos los hospitales tenemos una resonancia magnética, y lo importante de esto es que hacer medicina preventiva y no curativa en nuestro país, porque también la cuestión anímica posterior de un familiar, no sé si han vivido la gran parte de las personas, sí. Un familiar con esta enfermedad, bueno, es devastador anímicamente, ¿no? Económicamente, o sea, en todos los aspectos. Entonces hay que hacer medicina preventiva y no curativa. Ahora, Definitivo. Vamos a hablar de cuáles son los factores de riesgo. ¿Por qué el 80% de las embolias, se pueden prevenir? La primera causa tenemos factores modificables y los factores no modificables. Fíjate, 9 de cada 10 embolias son causados por factores modificables. Es por esta la razón que nosotros sí podemos prevenir un infarto cerebral en el 80%.
La primera causa es la hipertensión arterial. La segunda causa es la diabetes. Nuestro país, México, es, como sabemos, a nivel mundial, pues somos el primer país con diabetes y obesidad, ¿no? Sí. La obesidad es otro factor de riesgo importante, modificable para prevenir o para que se vayan formando estas placas. Ahora vamos a hablar de la fisiopatogenia, pero primero los factores. Entonces es la hipertensión, la primera causa, la diabetes, obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo es otra causa muy importante, drogas y el sedentarismo. Y lo que comemos, ¿no? La dieta evidentemente altas en grasas, en carbohidratos. Influye completamente la dieta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que pasa con todos estos factores de riesgo? Hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, drogas y demás, ¿no? Que en las placas, en las arterias del cuerpo se van haciendo tortuosas con la edad, ¿no? La elasticidad de las capas de las arterias se van modificando y ahí se van poniendo, ¿no? Se van colocando placas de colesterol y o de calcio. Esto quiere decir que después el infarto cerebral, alguna de estas placas que generalmente se encuentran en las arterias carótidas, que son las arterias que tenemos en el cuello, que están al lado de la tráquea, ¿no? en esta área, se rompen, se fragmentan y esto se va directamente hacia alguna arteria específica del encéfalo, del cerebro, y al tapar, al ocluir, que no deja pasar la sangre, pues evidentemente hay un infarto. El infarto es la falta de riego sanguíneo en un área específica del encéfalo y dependiendo de la arteria a la que esté afectando, de que haya ocluido el vaso, va a ser las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Doctora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿A cualquier edad y a cualquier persona le puede dar un infarto cerebral? O sea, no es nada más, las personas que más riesgo pueden correr son personas de la tercera edad o después de los 60 o después de los 70 años. Es decir, ¿un infarto le puede dar a una persona de cualquier edad? Sí, Adri, qué buena pregunta. Nosotros dividimos también los factores de riesgo y las causas antes y después de los 40 años. Nosotros tenemos factores de riesgo, es mayor después de los 60, 65 años para tener un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque generalmente siempre se encuentra la hipertensión, la diabetes, la obesidad, todas estas manifestaciones, todas de enfermedades crónicas degenerativas, van haciendo complicaciones, ¿no? Entonces, es más frecuente que se encuentre entre los 60 y los 65 años y así cada 5 años vamos a ir duplicando el riesgo. Actualmente tenemos 100,000 casos de embolias por año en nuestro país. Son muchísimas. Entonces, son muchísimas. Y los factores no modificables, que como su nombre lo dice, no lo podemos modificar, es hombres, ahí está tu pregunta, mayores de 60 años, que tengan antecedentes heredofamiliares de hasta de 7 generaciones hacia arriba de algún infarto cerebral o de alguna enfermedad vascular, ya sea del corazón o del cerebro, que seamos latinos, latinoamericanos o africanos. Esos son los factores que no se pueden modificar. Pero si estamos señalando que 9 de cada 10 son debidos a factores modificables, pues evidentemente la forma de prevención es no tener, para empezar, tratar de no tener hipertensión y diabetes. Esto quiere decir que tenemos que educarnos a la calidad de vida, al estilo de vida, la forma que vamos a comer desde pequeñitos, a hacer ejercicio, ¿no? A decirle no al sedentarismo. Claro. ¿Para qué? Pues para prevenir obesidad, diabetes, hipertensión y todas estas manifestaciones y factores de riesgo que tenemos. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Esto es algo muy importante porque muchas veces yo hice la residencia en el Instituto de Neurología. Actualmente nada más estoy en medio privado, pero muchas veces los pacientes no se dan cuenta cuáles son las manifestaciones. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer esta enfermedad? Evidentemente, pues conociendo cuáles son los síntomas, ¿no? Claro. Pueden haber diferentes de acuerdo a la arteria que está ocluyendo, ¿no? Por el émbolo, por el coágulo, por el pedacito de colesterol que se desprendió de la carótida. Eso era lo que yo le quería preguntar, doctora. Los signos de alarma, ¿cuáles son los principales? Exacto. ¿Cuáles son los signos? Que tú en ese momento te tienes que ir inmediatamente a un servicio de urgencias, no ir con el médico, una emergencia. No al consultorio, al servicio de urgencias, es que tengan dificultad para articular el lenguaje, es decir, que
no puedan articular bien las palabras, que tengan dificultad para el entendimiento, para entender el lenguaje que les está hablando, que se le desvíe la comisura oral, desviación de la boca, literal, que tengan dificultad o imposibilidad para mover el brazo, la pierna, ¿no? Esto puede ser adormecimiento de alguna parte del cuerpo, que se vayan, que cuando traten de hacer la marcha, de caminar, se vayan de lado. Un vértigo puede ser también un síntoma específico. Entonces, generalmente estos son los síntomas. Hay una prueba fácil que se dice también en una de las escalas que se llama FAST, de face, que tengan alguna alteración a nivel de la boca, ¿no? Al hacer algunas pues caras, ¿no? Algunas muecas, que se les vaya choquita la boca. A puede ser que se le ponga a que levante el brazo, a que tenga algún movimiento y que permanezca por lo menos 10 segundos levantado el brazo. S, bueno, la C, que puedan tener alguna alteración en el lenguaje. Eso es lo más importante que tenemos que ver como un global en el que inmediatamente tenemos que acudir. ¿Cuál es la manera que tenemos que nosotros cuando llega un paciente así, los neurólogos vasculares, lo primero que tenemos que hacer, si hay un tratamiento, tenemos un trombolítico que se puede poner por la vena. Si nosotros llegamos, ¿cómo se hace el diagnóstico primero, antes de pasar al tratamiento? El diagnóstico evidentemente siempre se hace clínico. La neurología es muy clínica. ¿Qué quiero decir con eso? Que de acuerdo a los síntomas que vamos presentando, podemos decir específicamente cuál es el vaso que está ocluido, que está causando la pérdida del flujo sanguíneo en ese momento. Entonces, generalmente la más frecuente es la arteria cerebral media, que también te puede dar alteraciones en el campo visual, ¿no? Del entendimiento de estos síntomas que ya comentamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar al paciente y se puede hacer una tomografía nada más para ver que no vaya a ser una hemorragia, porque a veces también los síntomas pueden ser con una hemorragia. Entonces, para hacer una diferenciación, porque son tratamientos completamente diferentes, ¿no? Entonces, se hace la valoración clínica. Nosotros tenemos una escala que se llama NIHSS, que es una escala de valoración para ver cuántos son los puntos de acuerdo a la exploración neurológica y de las partes que estén afectadas, de los síntomas y de los signos que nos estén dando el paciente. De ahí se pasa idealmente a una resonancia magnética. Lamentablemente en nuestro país, no en todos los hospitales tenemos la facilidad de tener una resonancia magnética, pero si no, se hace una resonancia que nada más se hace. Ya tenemos una fase que se llama fase stroke en resonancia, y ahí se ve el infarto cerebral. Se hace una secuencia que se llama mismatch, y de ahí se hace el tratamiento. Si el paciente llega dentro de las primeras 3.5 horas posteriores al inicio de los síntomas, entonces se puede hacer la trombolisis. La trombolisis es un tratamiento que se pone por la vena, un anticoagulante, y lo que se hace es que se deshace el coágulo que está causando la oclusión del vaso. Bien. Y si no, todavía tenemos hasta 12 horas posteriores para que se pueda hacer por vía intravenosa, a nivel intraarterial, entre un neurólogo de terapia endovascular y directamente hacia el vaso donde está causando la oclusión, se extrae y ya se mete a veces un anticoagulante también poderoso. Pero aquí no es tan importante decir el tratamiento, Adri, sino transmitir la información de que es una enfermedad que se puede prevenir. Y eso, a mí de verdad que cada vez que llega un paciente con un infarto cerebral me da tristeza, porque el 80% se puede prevenir, lo tenemos que reconocer y lo tenemos que saber. Definitivamente. Entonces, doctora, definitivamente. Mira, muy interesante todo lo que nos ha explicado, muy claro también, sus conceptos muy claros, pero como bien dice, hay que prevenirlo y se puede prevenir, llevando una vida sana, no al sedentarismo. La práctica del ejercicio es fundamental. Lo que solemos comer, ¿no? En nuestra alimentación también, definitivamente. Y también los estados de ánimo, ¿no? Que yo creo que también eso influye. El estrés, por supuesto, que también influye de manera negativa en todos nosotros. Pero aquí lo más importante es lo que usted señaló, que son preventivos. Un infarto cerebral se puede prevenir.
Así es. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Algo muy importante que sí quiero puntualizar es cuando nosotros tenemos hipertensión, diabetes, que ya somos mayores de 50, 55 años, es importante que nos hagamos de manera preventiva. ¿Cómo vamos a prevenirlo, no? Hacemos un Doppler, que es un ultrasonido como el que nos hacen las mamás, ¿no? Que no causa dolor, que no hay absolutamente nada de riesgo. Y pasamos el ultrasonido por las arterias carótidas, cuando hay factores de estos que ya comentamos. Si vemos que hay placas de colesterol, vamos a ver qué porcentaje de oclusión está de cerrada está el vaso por la presencia de las placas de colesterol. Buenísimo, es un estudio que usted recomienda también. Sí, es un estudio que se hace en el consultorio, que no es invasivo, ¿no? Que no es muy costoso, ¿no? Bien. Y de ahí damos 2 medicamentos que sería un hipolipemiante y una aspirina, y junto con prevención y si es hipertenso, mantener 110/80 de presión arterial, y si es diabético, mantener menos de 100 miligramos sobre decilitro de glucosa, y ya con estos 2 medicamentos y cambiar nuestro estilo de vida, no fumar, no tomar, entonces sí podemos tener ese 80% de prevención. Definitivamente. Doctora, le agradecemos mucho que nos haya proporcionado esta entrevista tan completa aquí en Código Salud esta mañana. Muchas gracias. Encantada, Adri. Bye. Hasta luego.